Muy bien, estamos listos para una nueva entrevista. Nos acompaña Augusto Mosqueira, él es profesional del programa para la igualdad de la Dirección de Educación del Jurado Nacional de Elecciones y por supuesto le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás, Mirta? Buenos días. Buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos. Como veíamos en la nota, hoy 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y uso la palabra conmemorar porque no es una celebración propiamente, es una invitación, por supuesto, a empoderar a estos grupos, a reconocer su riqueza, su valor, y me gustaría empezar dando algunas cifras sobre los pueblos indígenas en el mundo. Ya luego vamos a entrar al Perú propiamente. Son 500 grupos distintos en unos 90 países. Hablan aproximadamente 700 lenguas del mundo. Están constituidos en 370 millones de personas, pero lamentablemente continúan siendo uno de los grupos más vulnerables y desfavorecidos. Y pues esta es una invitación, una reflexión que hace la Organización de Naciones Unidas, ¿no? La ONU, que es quien además puso la fecha, ¿no? Y invitó a que los diferentes países del mundo reflexionen, y por ello estamos acá, a reflexionar sobre nuestros pueblos indígenas. Claro, digamos que en el planeta los pueblos que más han sufrido han sido los pueblos sometidos a procesos de colonización, y que son precisamente los pueblos indígenas. Por eso tienen un día para conmemorar su existencia y conocer las problemáticas que ellas tienen. Bueno, como sabemos, el Perú es un país diverso culturalmente. Tenemos, según la base de datos del Ministerio de Cultura, 55 pueblos indígenas y en el Perú se hablan 47 lenguas. Según los cálculos del Ministerio de Educación, son más o menos 4 millones de personas que en el Perú hablan o tienen como lengua materna o una lengua distinta al castellano, ¿no? La principal, el quechua, luego el aymara y pues, más o menos un 1.5% de esos 4 millones, lenguas amazónicas, claro, ¿no? Lenguas de los pueblos amazónicos. Frente a estos números nos preguntamos cuál es el trato que les estamos dando a estos 4 millones de peruanos, cuál es el nivel de oportunidades que tienen, el nivel, por ejemplo, de participación política, que es en lo que trabaja propiamente la Dirección de Educación. Sí, los pueblos originarios son los que tienen mayores barreras, digamos, para acceder al ejercicio de sus derechos, ¿no? Pensemos que han llegado tarde también al proceso de ciudadanía y que no tienen aún las mismas condiciones que la población no indígena respecto, por ejemplo, al tema educativo, que es muy vital para la participación política. Claro, el desarrollo, incluso algo mucho más básico como la salud. Sí, la salud. Tienen distintas demandas, ¿no? En el tema de salud, por ejemplo, me parece que de 100 niños, 63 niños indígenas tienen anemia. Wow. Entonces es un porcentaje bastante alto. Claro, esos niños cómo van a crecer, porque tenemos que pensar en el futuro, ¿no? La reflexión sobre la participación política no se puede hacer exclusivamente con los adultos. Exacto, lo que se quiere es mejorar los índices de acceso al DNI, de acceso a la ciudadanía, a la salud, a la educación, para que los pueblos indígenas puedan ser ciudadanos con pleno ejercicio de sus derechos y puedan estar en mejores condiciones para participar en política. A esta realidad que estabas comentando, que tiene que ver con la falta de acceso a diferentes servicios tan básicos como la educación, la salud, habría que hablar también sobre la inmigración, ¿no? Porque muchos de ellos tienen que salir finalmente a las grandes ciudades a buscar mejores oportunidades. ¿Y dónde queda, pues, su representación política? ¿No? Sí, ese es un tema que está en bastante debate, digamos. En el Perú hay aplicación de cuotas indígenas en áreas donde hay fuerte concentración poblacional. Pero también la población indígena migra y Lima, por ejemplo, es una ciudad hecha en base a la migración y mucha gente ha llegado acá y su cultura indígena, digamos, ha sido un poco invisibilizada para no sufrir discriminación, racismo. Pero últimamente la población migrante, o las organizaciones indígenas que tienen población migrante, están empezando a ver esto y cómo es que la propia ciudad de Lima se adecúa a la realidad cultural que vive, ¿no? Eso lo estamos viendo, ¿no? Se están organizando. Cada año ONU escoge un tema justamente para esa conmemoración y el tema de este año que va a ser discutido en Naciones Unidas es migración y desplazamiento de los pueblos indígenas, ¿no? Y cómo esto afecta, bueno, de manera positiva y negativa seguramente, ¿no? Porque tiene ventajas para algunos, pero también desventajas para el grupo en sí mismo. Digamos que Lima poco a poco
por ejemplo, cuando hemos hecho el análisis de los planes de gobierno de las organizaciones que están postulando en este proceso, vemos que muchas son más receptivas ya a reconocer la diversidad cultural de Lima, a reconocer a Lima como una ciudad migrante y también a proponer algunas acciones afirmativas a favor de la población indígena que vive acá en Lima. Por ejemplo, en temas de salud, en temas educativos, ¿no? A veces vemos la educación intercultural, la imaginamos solo para las poblaciones campesinas en la sierra o en la selva. Pero en la propia ciudad de Lima tenemos que tener una educación intercultural que valore positivamente la diversidad cultural del país. Por supuesto, y esta valoración va a depender de distintos actores, ¿no? De muchas decisiones. Una de ellas es la cuota electoral, ¿no? ¿Cómo ha venido funcionando esta cuota? Sí, Augusto. La cuota electoral en el Perú existe, las cuotas electorales existen desde el 2002. Se aplican hasta la actualidad. Estamos en ese proceso electoral, precisamente se está aplicando cuota indígena en distintas regiones de nuestro país. En total, en 20 departamentos, de nuestro país se aplica algún tipo de cuota indígena y son 18 los departamentos donde las listas que postulan al Consejo Regional tienen que tener representantes de pueblos indígenas por lo menos en un 15%, ¿no? Y son 44 las provincias que tienen... donde las listas que postulen a las municipalidades provinciales tienen que tener por lo menos el 15% de participación 44 indígena. Hoy en el 2018. Yo acá tengo un cuadrito donde se ve un poco la evolución y se los voy contando para que lo comentes también, Augusto. En el 2012 eran 29. ¿No? Sí. Este incremento se ha dado respecto a qué. En primer lugar, a que son las propias organizaciones indígenas las que están demandando más reconocimiento de derechos y se están haciendo más visibles, y a que el Estado peruano a través del Ministerio de Cultura está fortaleciendo la identificación de la población indígena. Esto cambió desde el 2014, ¿no? La cifra de 29 a 44. Sí, precisamente, digamos, el periodo entre el 2010 y el periodo del 2014 es un periodo en el que hay mucha visibilización de las demandas indígenas y las organizaciones han logrado dar a conocer dónde están los pueblos y el Estado está siendo receptivo también en ello. Y sobre los consejos provinciales ha habido también un alto incremento. Sobre el número de provincias donde se aplica precisamente cuota, son 131 a nivel nacional, provincias donde las listas que postulen a esas provincias tienen que tener precisamente frente cuota. A 29, ¿no? Que era el número, digamos, en el 2002. Sí, pero como te digo, las organizaciones están haciéndose más visibles y el propio Estado peruano está siendo más receptivo con los pueblos indígenas, ¿no? Es como una realidad que en algún momento histórico del país no se quiso valorar positivamente, pero que últimamente está cambiando felizmente esa situación. Bueno, eso es muy favorable. ¿Cuál ha sido la respuesta frente a este cambio, ¿no? De escenario, la respuesta de los mismos pobladores, la respuesta de los mismos peruanos indígenas? Sí, la población indígena, digamos, está organizada de muy distintas maneras, desde sus asambleas comunales, ligas distritales, hasta organizaciones de carácter nacional. Tienen, sin embargo, aún muchos problemas para integrarse en las organizaciones políticas y tener puestos expectantes, digamos, en las listas. Son más organizaciones civiles. Son organizaciones comunales, organizaciones distritales, algunas son nacionales, pero al momento de la conformación de las listas tienen que acercarse a las organizaciones políticas y tener procesos, digamos, de negociación con ellas. El tema es que a veces las organizaciones reproducen algunos estereotipos sobre ellos, algunos procesos de discriminación y no les dan los lugares expectantes que ellos merecen. Bueno, y eso es falta de información, ¿no? De trabajar con ellos también la sensibilización frente a esos grupos que... un desafío, que también enfrenta, ¿no? Y asume la Dirección Nacional de Educación. Sí, nosotros tenemos acciones dirigidas, digamos, a las propias organizaciones indígenas, pero también tenemos acciones dirigidas hacia los partidos. ¿En qué consisten ambas acciones o las estrategias que ustedes implementan? Digamos, nosotros actualmente estamos haciendo una intervención educativa en 4 regiones del país, con talleres a organizaciones indígenas, con el énfasis de que son organizaciones de mujeres, en Puno, en Cusco, en Apurímac y en Ayacucho. Entonces, lo que queremos es que estas organizaciones y las personas que las integran mejoren sus capacidades de organización interna, por un lado, y conozcan también mejor el Estado peruano, la estructura del Estado y los procesos electorales.
¿no? Nosotros queremos que con ello estas organizaciones puedan participar mejor en los escenarios de participación política en general, no solo en los procesos electorales, sino también en otros espacios. En otros espacios de participación ciudadana, en los diálogos con sus municipalidades. Claro, qué bueno que lo digas, no siempre tiene que ser frente a alguna candidatura. Sí, propiamente, exacto. ¿no? Que es necesario, pero no la única alternativa. Exacto, la participación política no se puede reducir a un tema de voto, ¿no? Y eso lo saben las comunidades, por eso es que ellos participan mucho en sus asambleas, en los cabildos que tienen con sus autoridades. Y por otro lado, digamos, nuestra dirección tiene coordinadores de acciones educativas que están en varias provincias del país, que están haciendo precisamente actividades educativas, es decir, se reúnen con organizaciones sociales y políticas y las capacitan en diversos temas, entre ellos el tema de la valoración positiva de los pueblos indígenas y la diversidad cultural del país. Claro, para luchar contra los prejuicios, la discriminación. Sí, que es lo más difícil de erradicar, ¿no? Digamos, en el Perú lamentablemente la discriminación es casi estructural, ¿no? Y poco a poco tenemos que abrir nuestras mentes para entender que todos somos iguales. Sobre las acciones que han emprendido para esta coyuntura en especial, estoy hablando de las elecciones regionales y municipales, ¿qué es lo que podrías compartir? Porque, bueno, un poco lo que has comentado, me imagino, es la línea de trabajo que desarrollan siempre, ¿no? Pero frente a esta coyuntura en especial. Sí, tenemos varias acciones, entre ellas una plataforma informativa que se llama Observa Igualdad, que la pueden conocer a través del portal institucional del jurado. ¿Qué hacemos en esa plataforma? Evidenciamos, digamos, cómo es que las organizaciones políticas están incluyendo en sus planes de gobierno a los pueblos indígenas, si los reconocen como pueblos, si mencionan también a las comunidades amazónicas, a las comunidades andinas, y qué propuestas en concreto tienen a favor de ellas, ¿no? Si están incorporando la interculturalidad, si están promoviendo la participación política hacia los pueblos indígenas. Y en ese portal también tenemos un análisis de las candidaturas y precisamente cuando vemos las candidaturas indígenas, vemos cuál es la ubicación que tienen en las listas y si es que estas tienen condiciones favorables o no para poder participar. La distribución, ¿no? ¿Y qué impacto genera esto, ojo, en la elección finalmente, ¿no? de autoridades electas indígenas? ¿Cómo es que esto se ha ido dando en el paso del tiempo? Sí, ocurre que, digamos, en las listas donde se aplica cuota, en las listas regionales y provinciales, mucho depende la ubicación de los candidatos en la lista, ¿no? En la medida que la encabecen o que estén cerca los primeros números, tienen más posibilidades de llegar. Y en la medida que no, van a quedar relegados. Por ejemplo, el análisis al que hemos llegado es que en este proceso electoral participan 11.391 candidatos a regidurías provinciales. De estos, 2.800 postulan por cuota indígena, pero el tercer por ciento, ¿qué pasa con las candidaturas indígenas? Ocupan el último tercio de la lista en un 46.5%. Wow. Entonces, esto significa que muy posiblemente estos candidatos por cuota no accedan a los cargos de representación. Y pasa, claro, que esa voluntad vaya a quedar solo en campaña, ¿no? Sí, y pasa lo mismo, digamos, en las listas a Consejo Regional. Postulan 2.278 candidatos a consejerías y de estos por cuota son 1.038. Y de estos 1.038 candidatos por cuota indígena, el 73.6% está ubicado en la segunda mitad. Es decir, sus posibilidades de acceder lamentablemente son reducidas. Claro. Por eso lo que tratamos de hacer es empoderar a las organizaciones para que mejoren sus capacidades y tengan mejores procesos de relacionamiento con los partidos. Bueno, y que así lo exijan. Sí, que lo exijan las organizaciones y que los partidos también tengan esa apertura. Exacto. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Augusto, por habernos acompañado. ¿Algo que quisieras agregar sobre ese proceso electoral y, por supuesto, la respuesta de nuestros pueblos indígenas? Sí, en primer lugar a todos los peruanos y peruanas, no avergonzarnos de que descendemos de pueblos que habitan este país antes de que el Perú existiese, de que nos reconozcamos como quechuas, machingas, ayaninkas, que no tengamos ninguna vergüenza, que entendamos que todos los seres humanos son iguales. Y respecto a la participación, entender siempre que la participación no es solo ir a las elecciones, ¿no? Sino que tenemos que siempre participar en la mayor cantidad de espacios
públicos que existen. Y que visiten nuestra plataforma Observa Igualdad. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Augusto Mosqueira, profesional del Programa para la Igualdad Política de la Dirección de Educación del Jurado Nacional de Elecciones, hoy en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.